un arroz rosado que combina células de carne con granos tradicionales, ofreciendo más proteínas y un sabor único. Este invento, desde Corea del Sur, promete revolucionar nuestra forma de comer y nutrirnos. Quédate para descubrir cómo esta increíble innovación podría transformar la industria alimentaria y tu dieta diaria. El nuevo alimento, denominado arroz híbrido, contiene 310 miligramos más de contenido de proteína por cada 100 gramos que el arroz tradicional, según el equipo de investigación. Exploremos esta tendencia futurista en la industria de los alimentos, un arroz que no solo es rosado, sino que también tiene un alto contenido de proteínas gracias a la integración de células de carne. Sí, escucharon bien, arroz con células de carne. Revisemos esta innovación y descubramos por qué los científicos creen que podría ser el alimento del futuro. La ciencia detrás del arroz rosado. La ciencia detrás de este innovador arroz rosado es fascinante. Los investigadores de la Universidad de Yangsa, en Corea del Sur, han logrado cultivar células de carne dentro de los granos de arroz, creando así un alimento híbrido que combina lo mejor del mundo vegetal y animal. Utilizando técnicas de biotecnología avanzada, han incorporado células musculares y de grasa de res directamente en el arroz durante su crecimiento. Este proceso implica el uso de gelatina de pescado y enzimas específicas para crear un entorno favorable donde las células animales puedan prosperar dentro del grano de arroz. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso? Primero, los científicos extraen células de músculo y grasa de res y las cultivan en un medio de cultivo especial. Luego, estas células se introducen en los granos de arroz durante su desarrollo, permitiendo que las células animales se integren con las estructuras vegetales del arroz. El resultado es un arroz que no solo tiene un distintivo color rosado, sino que también está enriquecido con proteínas y grasas que normalmente solo encontraríamos en la carne. Más allá de la técnica, este desarrollo abre nuevas puertas en la biotecnología alimentaria. Los científicos están constantemente buscando maneras de mejorar la nutrición y la sostenibilidad de nuestros alimentos, y este arroz es un perfecto ejemplo de ello. La capacidad de fusionar células animales con plantas no solo representa un avance científico, sino que también podría ser la clave para alimentar a una población mundial en constante crecimiento sin agotar nuestros recursos naturales. Además, esta tecnología podría adaptarse a otros cultivos, no solo al arroz. Imaginen la posibilidad de incorporar proteínas animales en una variedad de vegetales y granos. Esto no solo diversificaría nuestra dieta, sino que también podría proporcionar soluciones alimentarias innovadoras en áreas con limitados recursos alimentarios. La investigación en este campo está apenas comenzando, y las posibilidades son realmente infinitas. ¿Qué es la carne cultivada? También conocida como carne cultivada en laboratorio, carne sintética o carne cultivada, se produce cultivando células animales en un laboratorio en lugar de criar y sacrificar animales para el consumo de carne. Ha ganado atención, como una posible solución a varios problemas asociados con la producción de carne convencional, como la degradación ambiental, las preocupaciones sobre el bienestar animal y los riesgos para la salud pública. El proceso generalmente implica tomar una pequeña muestra de células animales, como células musculares, que luego proliferan y se dividen in vitro. En un proceso llamado ingeniería de tejidos, estas células se someten a un par de intervenciones para generar tejido muscular y tejido graso que, con el tiempo, formarán la carne. Recuerda que si estás aprendiendo algo nuevo, no te olvides de darle un like al video, y compartirlo con las personas que les pueda interesar. Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal para más contenido relacionado con la industria de los alimentos. Beneficios nutricionales y aplicaciones futuras. El arroz rosado con células de carne no es solo una curiosidad científica, ofrece beneficios nutricionales significativos que podrían transformar nuestras dietas. Este arroz híbrido contiene un 8% más de proteínas y un 7% más de grasa que el arroz convencional, lo que lo convierte en una fuente excelente de nutrientes esenciales. Además, la presencia de células animales proporciona aminoácidos esenciales que son vitales para la salud humana y que a menudo son difíciles de obtener en una dieta basada únicamente en plantas. Imaginemos las aplicaciones prácticas de este arroz. Podría ser una solución para la desnutrición en áreas donde el acceso a fuentes de proteína es limitado. Los investigadores también están explorando su uso como ración militar, ya que combina la durabilidad y facilidad de transporte del arroz con el contenido proteico de la carne. Además,
Podría ser una opción viable para la alimentación en el espacio, proporcionando a los astronautas una fuente compacta y nutritiva de alimentos durante las misiones prolongadas. ¿Sabes cómo se alimentan los astronautas mientras están en sus misiones espaciales? Al finalizar el video, te dejo el link en la parte superior para que aprendas qué comen estos héroes espaciales mientras no están en casa. Otro aspecto importante es su potencial para reducir la huella de carbono. La producción de carne es conocida por su alto impacto ambiental, desde las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el uso intensivo de agua y tierra. Al combinar las propiedades del arroz con las células de carne, se puede reducir la necesidad de criar ganado en grandes cantidades, lo que a su vez disminuye la presión sobre nuestros recursos naturales. Este arroz podría ser una pieza clave en la lucha contra el cambio climático y en la búsqueda de métodos de producción alimentaria más sostenibles. Además, desde una perspectiva económica, la producción de este arroz podría generar nuevas oportunidades en la industria agrícola. Los agricultores podrían cultivar este arroz especializado, creando una nueva categoría de productos premium que podrían venderse a un precio más alto debido a sus beneficios nutricionales y sostenibilidad. Esta innovación podría revitalizar comunidades agrícolas y crear empleo en la investigación y desarrollo de biotecnologías alimentarias. El sabor y la textura del futuro. Hablemos del sabor y la textura, dos aspectos que siempre son cruciales en cualquier innovación alimentaria. Según los primeros informes, el arroz rosado tiene un sabor único que combina las notas terrosas del arroz con matices de carne de res. Algunos han descrito su sabor como una mezcla entre carne de res y almendras, dependiendo de la proporción y tipo de células de carne utilizadas. Esta combinación no solo es novedosa, sino que también abre un mundo de posibilidades culinarias. La textura del arroz rosado es un poco más firme que la del arroz tradicional, pero también más frágil. Esto se debe a la integración de las células animales, que aportan una estructura más compleja al grano de arroz. Imaginen las nuevas recetas y platos que se pueden crear con este arroz, desde sushi hasta risotos y paellas, cada uno con un perfil de sabor y textura únicos que sorprenderán a los paladares más exigentes. Además de su sabor y textura, este arroz también podría cambiar la forma en que percibimos la comida saludable. Muchas veces, los alimentos que son buenos para nuestra salud no son los más atractivos para nuestros sentidos. Con el arroz rosado, los chefs y cocineros caseros tienen la oportunidad de crear platos que no solo son nutritivos, sino también visualmente atractivos y deliciosos. Esta fusión de salud y sabor podría llevar a una mayor aceptación y entusiasmo por los alimentos saludables en general. El impacto cultural de este arroz tampoco debe subestimarse. En muchas culturas, el arroz es un alimento básico que se consume diariamente. Introducir una variante tan innovadora podría inspirar nuevas tradiciones culinarias y fusionar sabores y técnicas de todo el mundo. Desde la cocina asiática hasta la europea y americana, este arroz tiene el potencial de convertirse en un ingrediente versátil y esencial en una multitud de platos globales. El camino hacia la comercialización. Aunque el arroz rosado con células de carne es una maravilla de la ciencia moderna, todavía queda un camino por recorrer antes de que llegue a nuestros supermercados. Los investigadores están trabajando en mejorar las condiciones de cultivo y optimizar el proceso de integración de las células animales para garantizar que el producto sea seguro y accesible para el consumo masivo. También están evaluando el impacto ambiental y la sostenibilidad del proceso para asegurarse de que esta innovación no solo sea nutritiva, sino también beneficiosa para el planeta. Una vez que estos desafíos se superen, podríamos ver este arroz en las estanterías de nuestras tiendas en un futuro no muy lejano. La comercialización de este producto revolucionario podría cambiar la forma en que pensamos sobre la producción de alimentos y nuestra dieta diaria, ofreciendo una solución más sostenible y nutritiva a las necesidades alimentarias globales. El proceso de aprobación y regulación de nuevos alimentos también jugará un papel crucial en la comercialización del arroz rosado. Las autoridades alimentarias de todo el mundo tendrán que evaluar la seguridad y los beneficios de este arroz antes de permitir su venta al público. Esto implica una serie de pruebas rigurosas y estudios para asegurar que el arroz es seguro para el consumo humano y que cumple con todos los estándares alimentarios. Por otro lado, las campañas de marketing y educación serán fundamentales para la aceptación del arroz rosado por parte de los consumidores. La gente necesita entender los beneficios y la seguridad de este producto innovador para sentirse cómodos incorporándolo en su dieta.
los fabricantes y distribuidores tendrán que trabajar en estrecha colaboración con nutricionistas, chefs y expertos en alimentos para promover este arroz y demostrar sus ventajas sobre el arroz convencional. ¿Están listos para probar este revolucionario arroz rosado? Debemos esperar que esta sea una tecnología que nos permita seguir comiendo carne al ritmo que nos gustaría, sin consecuencias desastrosas para nuestro medio ambiente, dicen los científicos involucrados en este proceso. Si bien la aceptación de la carne cultivada por parte de los consumidores ha aumentado en los últimos 10 años, pasarán un par de años más antes de que esto pueda llegar a ser algo común, dijeron. El arroz híbrido aún no está disponible para los consumidores en Corea del Sur, ya que el equipo de investigación dice que están realizando varios estudios adicionales. Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las innovaciones en la industria alimentaria. Nos vemos en el próximo video. Como lo prometimos, aquí te dejamos el link para que aprendas qué comen los astronautas mientras están en el espacio. Recuerden suscribirse y darle like si les gustó este video. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad y compartan esta noticia con sus amigos.